Richard, hay dos actores importantes en Europa. Uno de ellos es Alemania. Y el modelo económico de Alemania, según lo entiendo, se basa en una industria impulsada por energía barata. En esencia, está prácticamente muerto en este momento. Y Francia se está hundiendo en el caos político y fiscal. Así que, si consideramos estos dos países importantes, que son literalmente la base de la economía europea, ¿qué le ocurriría a Europa? Bueno, si añadimos a Gran Bretaña, que está posiblemente en una situación aún peor que Alemania y Francia, y si esas son las tres economías más potentes, no quiero ser irrespetuoso, pero España e Italia son realmente otro tipo de economía europea. Entonces, si Gran Bretaña, Francia y Alemania están en las dificultades que estamos describiendo, Europa está en serios problemas. A menos que, y esto nos remite al punto de Michael, todo esto signifique que vamos a tener retiradas sucesivas de Europa. En otras palabras, Hungría, la República Checa y otros pueden seguir ese camino. Pueden descubrir que no pueden ni quieren asumir los riesgos que estos líderes, dependientes de Estados Unidos, están imponiendo y aceptando en nombre de Europa y de su futuro. Aunque en este momento no lo parezca, los cambios repentinos en Escandinavia que los llevaron a ingresar en la OTAN podrían revertirse sin demasiadas alteraciones y avanzar exactamente en la dirección opuesta. Ahora tendrían la base para cerrar acuerdos con Rusia y China que antes no existían. Permíteme subrayar este punto. Rusia y China, o, en un sentido más amplio, la alianza BRICS, representan ahora una totalidad económica mucho mayor y más rica que el G7. Estados Unidos y sus principales stimulants, en amor camat en unis, en frentes exclusivos supon. Y así dentro de Europa habrá tentaciones muy fuertes de hacer acuerdos con Rusia, China y los BRICS, todo tipo de acuerdos. Mira, también ocurre un poco al revés. Déjame darte dos ejemplos. Durante la última semana, el jefe de Arabia Saudí, que forma parte de los BRICS, hizo un acuerdo importante con Estados Unidos. Bien, lo hizo. Al mismo tiempo, la nueva líder de Japón atacó a China de una manera que los líderes japoneses no suelen hacer. ¿Qué demonios está haciendo? Bueno, pues forma parte de esa dependencia de tipo europeo hacia Estados Unidos. Y en su entusiasmo que no reflexionó bien, provoca a China de una manera que no tiene sentido. Y el oso chino, o el oso ruso, la golpea, literalmente a las pocas horas de que hiciera esos comentarios sobre Taiwán. Los chinos ya le están dejando claro, esto te va a costar, cariño, esto no funciona. Y dicen lo mismo a los europeos. Les dice lo mismo Orbán en Hungría, no va a funcionar, cariño, les dice a los líderes europeos. No voy a sacrificar lo que tenemos aquí, una buena posición intermedia entre Rusia y el resto de Europa. No voy a sacrificar eso de ningún modo. Si los rusos me lo piden, no lo haré. Si vosotros me lo pedís, tampoco lo haré. Y por el momento, puede salirse con la suya. Pero ese momento también tiene que tenerse en cuenta para los europeos, y sin embargo no se ve ningún indicio de ello. Ella dice, voy a buscar la manera de sortear los límites de la U cuando Orbán amenace con vetar. Sí, pero el señor Orbán también puede buscar la manera de hacerlo, y los demás también. Es una retórica vacía de gente en una situación desesperada. Espero grandes cambios en Europa, políticamente desde abajo, en las urnas, y a medida que se asimile que, si intentas reforzar tu ejército sin la base de un gran sector industrial, esa misma militarización exigirá enormes importaciones. Y esas importaciones te van a costar. ¿Y cómo vas a pagarlas? No puedes vender tu equipamiento militar. Los rusos, los chinos, los estadounidenses y los israelíes te llevan ventaja. No creo que estos problemas se hayan reflexionado en absoluto. No veo ningún indicio de un plan estratégico sobre cómo va a funcionar esto. Que el gobierno alemán haga grandes pedidos a la industria armamentística alemana
Es el primer paso. Cómo se desarrolle eso es lo que hay que analizar, y parece que no quieren hacerlo. Sospecho que es porque no les gusta a dónde les lleva ese análisis. Van a tener que hacerlo, ya que la tecnología cambia rápidamente, y dado que esa tecnología proviene de Estados Unidos, que aún conserva una base industrial suficiente, y de Rusia y China, que sin duda la tienen, desarrollarán su tecnología militar en función de lo que realmente puedan hacer. Y eso es lo que los europeos no podrán hacer, porque no tienen una base industrial ni perspectivas de conseguir una. Entonces, ¿cómo van siquiera a definir un punto intermedio con los armamentos? Van a ser un actor periférico. Ya sabes, los checos venden muchas armas en todo el mundo, e Israel también vende muchas armas. Pero no son potencias como Estados Unidos, Rusia o China, y no van a serlo. Son actores secundarios. Eso es en lo que acabarán convirtiéndose los alemanes, en un actor secundario dentro de la industria armamentística global. Pero eso no era Europa, no es lo que están prometiendo, ni implícita ni explícitamente. Así que veo grandes fracasos en su futuro, teniendo en cuenta lo que han dicho. Y espero que se vuelvan más, no menos desesperados. Y si miro los últimos 6 meses, creo que hay muchas pruebas de que la desesperación ya está llegando. Bueno, Richard, tus comentarios nos devuelven a lo que ha sido el mayor tema del que hemos estado hablando durante el último medio año. ¿Cómo explicamos o predecimos lo que va a ocurrir en el futuro de Europa? Nuestro enfoque siempre ha sido, ¿cuál es su interés material propio? ¿Van a seguir aquello que aumente su riqueza material, su bienestar, su nivel de vida y su productividad? ¿O se tratará de una dependencia absoluta de Estados Unidos, librando una guerra en nombre de Estados Unidos, sino hasta el último europeo? Entonces hasta el último elemento de la economía europea, mientras ésta se reduce y empobrece a la población. ¿Cómo es todo esto compatible con la democracia, aparte del interés propio económico y material? Bueno, creo que la única manera de salvar esa distancia, para ese grupo militar neoconservador tan poco realista, es intentar crear una narrativa falsa, una narrativa inventada, a través de los medios públicos, los periódicos controlados por los militares, las emisoras de radio, las cadenas de televisión. Eso en esencia moldea la forma en que la gente piensa sobre el futuro de Europa. Y el truco que intentan hacer es hacerte creer que el futuro no tiene que ver con tu prosperidad, ni con los medios de producción, ni con lo que acabas de describir, Richard. Estos son los puntos clave. ¿Cómo haces que la gente piense en otra cosa? Una de las cuestiones debatidas durante la última semana, especialmente ha sido las decisiones de Europa sobre la inteligencia artificial y el hecho de que el principal ámbito de crecimiento en la economía mundial parece ser la inteligencia artificial, la informática y la producción de chips informáticos para hacer funcionar los enormes sistemas necesarios para crear IA, tanto para usos civiles como militares. Pues bien, todos estos sistemas necesitan electricidad. Ese es uno de los problemas en Estados Unidos. ¿Cómo demonios pueden todas estas plataformas de inteligencia artificial y redes sociales de los llamados 7 magníficos, como Nvidia, construir esos enormes proyectos informáticos si no hay electricidad para hacerlos funcionar? Y si van a funcionar con electricidad, ¿qué va a pasar con las tarifas eléctricas que los consumidores tienen que pagar para calentar sus pisos y cocinar? Pues bien, ese es el mismo problema al que se enfrenta ahora Europa en lo que respecta a los consumidores. La electricidad es un problema. Y ahí volvemos a las consecuencias de que Europa haya cortado su comercio de petróleo y gas con Rusia. Europa no tiene eso. Estados Unidos tampoco lo tiene.
China sí lo tiene, en gran medida porque ha hecho una enorme inversión en energía solar. Versus dustes den artificial. Iwan Kingfing. Los estadounidenses están empezando a darse cuenta de que efectivamente eso va a ser una de las cuestiones clave. Pero Donald Trump dice que hay un juramento sagrado que ha hecho, que la economía estadounidense se basa en la industria petrolera y está dirigida por ella. El petróleo es la clave para que Estados Unidos mantenga el estándar de dolarización. Tenemos que controlar el petróleo del mundo, aislando a nuestros aliados, no solo de Rusia, sino también de Venezuela, de Irán y de cualquiera que no forme parte de nuestro grupo. Y así, como somos una economía petrolera, Estados Unidos tiene que luchar contra los acuerdos sobre el calentamiento global que vetó y anuló en París la semana pasada, luchando contra ellos. Y en esencia, ha desconectado a América de la energía solar, de la capacidad de los hogares y las comunidades de financiarse a sí mismos si están en un clima soleado mediante la energía solar. Especialmente porque es China quien fabrica los paneles solares. Así que de repente solo quería introducir eso como un elemento dentro de todo este interés propio. La economía mundial es un único sistema económico. Tú y yo hemos hablado continuamente de esto como el núcleo de todas nuestras discusiones con Nima Al-Khorshid en este sitio. Y eso es precisamente lo que se deja fuera de consideración, porque en cuanto entran en juego los intereses militares establecidos, los intereses neoconservadores, los intereses de la industria petrolera y los intereses nacionalistas estadounidenses con sus satélites europeos, de repente ya no se puede hablar de estas cosas, porque uno se da cuenta de la irrealidad de la política estadounidense y de la política europea que ha sido arrastrada junto a ella. Richard, me parece que Europa está a punto de entrar en una nueva era de deuda conjunta, otra oleada de endeudamiento al estilo de la COVID, esta vez en nombre de Ucrania. Sí, bueno, el señor Scholz en Alemania tiene un programa muy ambicioso de endeudamiento con cantidades inmensas de dinero. Von der Leyen habla de endeudarse en nombre de Europa, y eso se convierte en una carga para todos los países miembros de una forma u otra, al tratar con esos activos rusos. Sabes, quería hacer un comentario sobre lo que dijo Michael. Debería haberse aprendido la lección de que después de la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso a Alemania una enorme deuda de reparaciones, al desarrollarse esa situación, se generaron más dificultades para Europa de las que se resolvieron y que se contribuyó mucho a provocar la Segunda Guerra Mundial por las propias consecuencias de destruir Alemania y luego cargarla con una deuda impagable. Y así se produjo aquella fantástica inflación de 1923 que acabó con los ahorros de toda la clase trabajadora alemana. Los volvió locos. Quiero decir, habían perdido la Primera Guerra Mundial, luego fueron arrasados por la inflación 4 o 5 años después, y otros 4 o 5 años más tarde llegó la Gran Depresión de 1929. No es sorprendente que una clase trabajadora que atraviesa 3 acontecimientos traumáticos en 10 o 12 años encuentre una razón para apoyar a un pequeño hombre con bigote de Austria que prometía hacer grande a Alemania de nuevo. Estamos ante compromisos muy, muy serios. Una estrategia de la que decimos que no vemos cómo podría funcionar, financiados por un nivel de endeudamiento que nunca antes habían asumido. Y quiero recordarles que esto ocurre en un momento en que Estados Unidos está más endeudado que nunca. Deuda pública, deuda comercial, deuda de los hogares. Están construyendo toda una economía sobre una base muy frágil de deuda masiva, lo que significa que cuando se produzca una recesión, incluso si fuera solo una recesión típica del ciclo económico, las repercusiones de esa recesión, cuando todo el mundo está vinculado entre sí,
por redes de deuda, con sus deudas derivadas y todo lo demás. Bueno, ya saben, vaya. No estamos teniendo en cuenta el riesgo de que este tipo de recesión pueda ser espectacular. Y me parece algo notable, porque aquí en Estados Unidos, a pesar del relato sobre el maravilloso avance lucrativo que representa la inteligencia artificial, existe una preocupación seria de que se esté formando una burbuja bursátil sobre ella, una que podría hacerlo saltar todo por los aires, muy parecido a la burbuja de las .com a finales de los años 90, que estalló en el año 2000 y condujo a tipos de interés récord a la baja, tipos de interés negativos y toda clase de fenómenos extraños que sacudieron la economía mundial. La idea simplista de que podemos hacer estos planes en un capitalismo patas arriba me parece una forma extraordinariamente peligrosa de no afrontar dónde estamos realmente. Richard, Europa no puede endeudarse porque eso va en contra de las normas que ella misma se ha impuesto, limitando los déficits públicos al 5% del PIB. Entonces, ¿qué hace si no puede endeudarse? Tiene que gravar el trabajo y la industria, y eso reduce los beneficios y el nivel de vida. Por eso la propia estructura de la UE es tan autodestructiva. Creo que la crisis que estamos viendo hoy no es simplemente una crisis militar en Ucrania. Es una crisis derivada del hecho de que la UME se ha vuelto mal estructurada, sobre todo por haber permitido que la dirijan von der Leyen y Kallas en nombre de la OTAN. ¿Es realmente la URSS una mera extensión del ejército estadounidense, del Departamento de Guerra y del Departamento de Estado? ¿O es la comunidad original del acero y el carbón que ha evolucionado hacia la comunidad europea? Esa es la cuestión. También mencionaste con toda razón el problema para Estados Unidos y el hecho de que va a haber un desplome. Casi todos los artículos del Wall Street Journal y del Financial Times dicen que el dinero inteligente espera un desplome. Mira lo que pasó hace 2 días cuando el mercado cayó. El Dow Jones y el S&P 500 se desplomaban. Y sin embargo, cuando se desplomaban, no hubo un movimiento hacia el oro o el Bitcoin ni nada parecido. El oro y el Bitcoin también se vendieron. La razón es que muchos grandes inversores institucionales hicieron tantas malas apuestas por no escuchar nuestro programa, que tuvieron que cubrir sus pérdidas vendiendo el único activo que tenían que no había bajado, su oro y sus Bitcoins. Y por supuesto, eso hizo que el oro y el Bitcoin bajaran, y ahora el Bitcoin ha caído alrededor de un 97%. Así que si hay un mercado bajista, los mercados bajistas normalmente caen un 50% desde el máximo. Eso significa pasar de $48,000 en el Dow Jones a 24,000. Eso implica que los fondos de pensiones invertidos en el mercado bursátil van a perder la mitad de su capital. Así que estamos hablando de todas estas tensiones que se han creado artificialmente por toda la lucha de combatir a Rusia hasta el último ucraniano, el último industrial europeo, y al parecer, quizá también hasta el último financiero estadounidense. Como dijo Malcolm X, las consecuencias están volviendo a casa. Quiero recordar a la gente varios cientos de años de historia europea, cuando los europeos se destruían militarmente entre sí de forma regular, primero en pequeñas escalas y luego de manera catastrófica. Lo lógico, si eres una persona militar y el conflicto es entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro, es precisamente resolver vuestro conflicto militar entre vosotros. Y eso sería Europa. Y hacer que los europeos hagan exactamente lo que dice Michael, ser la Ucrania del futuro. Y no podrán evitarlo. Y sería mucho mejor, desde su punto de vista, que Estados Unidos y China-Rusia se enfrentaran en Europa en lugar de tener que confrontarse directamente. Y sabes, me parece una perspectiva aterradora para Europa.
Hace 2 días, no quiero cerrar esto de esta manera, pero hace 2 días, una andanada de cohetes salió de Ucrania y se dirigió a la ciudad de Voronezh en Rusia, que creo que no había sido objetivo de ataques con misiles antes. Eso está muy dentro del interior de Rusia. Los misiles que se enviaron eran misiles estadounidenses Attack-S, que todo el mundo me dice que no pueden ser lanzados por los ucranianos, a menos que se combinen la ingeniería y la inteligencia estadounidenses para que eso ocurra. Los ucranianos no pueden hacerlo por sí solos. Eso significa que incluso mientras continúan todas las maniobras, Estados Unidos está enviando misiles al interior de Rusia. Esto es, no sé cómo decirlo con más fuerza, enormemente provocador. Sea cual sea tu opinión sobre la guerra de Ucrania y sobre lo que está bien o mal en ella, la decisión de uno de los verdaderos combatientes, es decir, Estados Unidos por un lado y Rusia-China por el otro, de enviar misiles al interior del territorio del otro, en este momento en que esa guerra en realidad ya está llegando a su fin. ¿Qué te dice eso sobre la actitud estratégica hacia estas cuestiones? La distancia entre las conversaciones que mantenemos y lo que realmente está ocurriendo, al menos en la mente de quienes elaboran las políticas en Washington, es enorme. Michael, es en silencio. Adelante. Vale, no has vuelto. Estás aquí. Richard, esa es la visión realmente amplia. Tienes razón y supongo que de eso tratarán nuestros próximos programas.